El día de ayer me han sacado la mierda por mis críticas a el argentino Milei, ¿no? Que ha ganado las elecciones primarias el último domingo en Argentina. Dicen que no he puesto en contexto el triunfo de Milei. Bueno, vamos a poner las cosas en contexto, si eso es lo que quieren. Antes de eso, debo decir que se vienen tiempos jodidos para Argentina y una segunda vuelta que de una u otra manera evoca la que tuvimos en el Perú con Castillo y Keiko Fujimori. Ojo, no en cuanto a los personajes, sino a lo que significa en cuanto a ausencia de alternativas. Empecemos con el contexto. Tengo acá una nota de Deutsche Welle, firmada por Isabela Escobedo, donde relata un poco que las elecciones primarias del último domingo en Argentina revelan un panorama político insospechado. Se habla de un shock, de un terremoto político. Jerónimo Pinedo, entrevistado por Deutsche Welle, Jerónimo Pinedo es un doctor en ciencias sociales y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Este ha dicho que aunque tan solo el 69% del electorado acudió a las urnas, el triunfo de Milei marca un antes y un después en el panorama electoral. Si Milei consiguiera triunfar el 22 de octubre, probablemente, señala, se genere mucho más pobreza y exclusión y muchísimo más desigualdad, en opinión, reitero, de Jerónimo Pinedo. Sin embargo, añade, aunque Javier Milei llegase a la presidencia, carecería del apoyo necesario para implementar las reformas radicales que propone, ya que le faltaría el apoyo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Esto lo dice Susanne Kass, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, que no es de izquierda. En el diario.ar se consulta a Mauro Mazza, de la consultora Bull Market Brokers, quien, a propósito del triunfo de Milei, ha dicho: Nueva York no entiende a Milei. La película de agosto no me gusta. Hoy el mercado va a mirar a no más de 30 días. Para que tengan una idea de la sensación de incertidumbre que hay en estos momentos en la Argentina. Y añade, está todo anárquico en lo financiero y en lo político nos sentimos acéfalos. BBC hace un análisis sobre las claves que ayudan o ayudarían a entender un poquito más estos inéditos resultados de las primarias en Argentina. La nota la firma Ayelén Oliva. Y entre las claves que explicarían estos inopinados resultados está, en primer término, el descontento con el sistema. BBC entrevista a Carlos Gervasoni, un doctor en ciencias políticas e investigador en la Universidad Torcuato Di Tella. Él dice, el resultado del domingo lo que deja en evidencia son las ganas de castigar del modo más doloroso, que es con el voto de protesta, al orden establecido. O sea, la gente está harta, efectivamente, de la clase política tradicional argentina. En esta misma nota también se entrevista al politólogo José Nathanson, que dice que de acuerdo a los resultados del domingo,
con Sergio Massa en tercer lugar. Sergio Massa es el que representa el kirchnerismo. Esta sería la primera vez desde 1994, año en que se adoptó la instancia de la segunda vuelta electoral, en que el peronismo no llegue a competir en una segunda vuelta, lo que los argentinos llaman el balotaje. Esta es la peor elección del peronismo. La otra clave que expone BBC es la habilidad de Milei. Ahora, según el historiador Pablo Stefanoni, señala que Milei se apoya en un electorado heterogéneo y no organizado. Dos elementos que se presentan como una novedad dentro de la política argentina, ¿no? Estamos hablando de contexto. En el voto a Milei hay un voto bronca, un voto de rechazo y un voto de indignación. ¿Con qué? Con el statu quo que prevalece hasta la fecha y que no resuelve ninguna de las crisis ni económicas ni políticas en Argentina. El tercer elemento es la baja participación del electorado en esta última elección. Según esta información de BBC, en esta elección votó el 69% del electorado, lo que representa un aumento histórico de la abstención. La participación de estas internas es la más baja desde que se establecieron las primarias obligatorias en el año 2011. En un país con altos índices históricos de asistencia a las urnas, el incremento de la abstención es otra de las caras del desencanto con las que el electorado mira a la política. Y añade que Argentina lleva ya demasiados años inmersa en una crisis, la inflación interanual está por encima del 115%, hay casi un 40% de pobreza, y todo esto han hecho de la apatía una respuesta política. Nathanson vuelve a comentar en esta nota, que es una nota larga, que la sociedad argentina está en estos momentos totalmente desilusionada, partida en 1000 pedazos después de una economía que no funciona, ni resuelve, ni muestra una salida. Y concluye BBC señalando que pase lo que pase en las elecciones presidenciales, incluso si Milei no consigue pasar a noviembre, o sea, la segunda vuelta, Argentina cambió este domingo. El diario El País, en una nota firmada por el periodista Federico Rivas Molina, titulada ¿Qué tiene Javier Milei en la cabeza?, dice que este despliega un combo de ideas difíciles de clasificar. Cuando se le pide una definición, se proclama como anarcocapitalista. Y Milei no oculta su familiaridad, su simpatía con otros líderes extremistas de la región, como el brasileño Jair Bolsonaro, el chileno José Antonio Kast, y fuera de América Latina, por cierto, se ha acercado al partido español Vox y, obviamente, a Donald Trump. Se opone al aborto, promueve la libre portación de armas, niega el cambio climático, es también anticlerical, considera al Papa Francisco una encarnación del comunismo y agrega que Milei es, en resumen, un personaje que ha calado muy profundo en un ejército de desencantados. Es un outsider, que están dispuestos a dinamitarlo todo para empezar de nuevo. ¿Pero qué tiene Milei en la cabeza?, se pregunta El País. El candidato ya adelantó que, en caso de ganar, eliminará los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. Sobre el aborto, ha dicho que este es un asunto al que le da mucha importancia,
atento a que una buena parte de sus votantes son lo que se llaman los celestes, ¿no? Que es el color que identifica a los grupos ultracatólicos, ultramontanos que lo apoyan. Sobre la relación con la Iglesia Católica. Milei dice que profesa la fe católica, aunque tiene una admiración muy particular sobre el judaísmo, pero suele cargar contra el Papa Jorge Bergoglio, al que en distintas ocasiones ha llamado jesuita que promueve el comunismo, personaje impresentable y nefasto, o representante del maligno en la tierra. Sobre la legalización de las drogas, Milei está a favor de la legalización de las drogas, porque considera que el consumo es una acción individual en la que el Estado y el sistema judicial no tienen por qué meterse. Y acá sí creo que lanza una idea liberal con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Sobre el cambio climático, Milei es un negacionista del cambio climático, al igual que los dos dirigentes o exgobernantes que admira, ¿no? Donald Trump y Bolsonaro. ¿Qué dice sobre el cambio climático? Que el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Es un locón este pata. Preguntado sobre la política de mano dura emprendida por Bukele en El Salvador, ha dicho: lo estamos estudiando. Y respecto de la dolarización, que es una de las propuestas más reiterativas y frecuentes de Milei, que ha sido su caballito de batalla durante la campaña y que es el instrumento para terminar con la inflación, y que es, dicho sea de paso, el mal que desde hace un siglo, ¿no? La inflación viene devastando la economía argentina. Entre sus propuestas, para esto está la de incendiar, esto es literal, incendiar el Banco Central para que el país no pueda emitir moneda. Y el paso siguiente a incendiar el Banco Central sería la dolarización de la economía. Ahora, en otra nota extensa sobre el BBC, un análisis que hace Cecilia Barría sobre cuán factible es esta propuesta sobre la dolarización de la economía, se recuerdan en primer término las declaraciones textuales del candidato Milei. Cuando hablo de quemar el Banco Central, no es una metáfora, lo quiero dinamitar, esto es literal. Bueno, Milei asegura que es factible y técnicamente la dolarización de la economía argentina. Originalmente, recuerda BBC, su propuesta era dolarizar la economía argentina en un plazo de 2 años y medio, pero posteriormente, luego, se abrió a la idea de implementar el plan en el menor tiempo posible. Sin embargo, como anota este reportaje de BBC, para dolarizar hay que tener dólares, pues. ¿No? Algo obvio, básico, digo. Y eso es precisamente lo que no tiene Argentina, dólares. El circulante en dólares es en estos momentos sumamente limitado. Pero frente a eso, según Milei, ya encontró la solución. Y ha dicho: ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía. Lo que no ha explicado es de dónde los ha conseguido, eso no lo ha dicho, ¿no? El analista político peruano Juan de la Puente
comentaba ayer en Twitter o ahora X, que Milei es un antauro de derechas, ¿no? Sí, yo creo que algo de eso, o bastante, hay en el perfil de Milei. Para mí es un locón a secas, pero bueno. Economistas consultados por BBC consideran que es poco probable que la dolarización se pueda implementar y si llegara a ocurrir, no sería la solución a los problemas de fondo de la economía argentina. Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, ha comentado que dolarizar la economía argentina de un día para el otro es casi imposible porque el Banco Central no tiene dólares. Para dolarizar, argumenta este economista, habría que pedir dólares prestados. Pero como el país tiene una alta tasa de endeudamiento, y ese es uno de los grandes problemas de la Argentina de hoy, es casi improbable que consiga esos préstamos, pues. Y tampoco, añade, está asegurado que la dolarización sea la panacea, ¿no? Sea el éxito para sacar a Argentina de la quiebra. Claudio Caprarulo, director de la consultora analítica, ha dicho que escuetamente y contundentemente que la dolarización es simplemente impracticable y además el costo social sería muy alto. Para llegar, agrega, a una dolarización se produciría una mega devaluación, aumentaría la inflación muy fuerte al principio y habría una caída gigante de los salarios de los trabajadores que ya están por los suelos. Caprarulo también habla sobre esta idea de cerrar o incendiar o dinamitar el Banco Central. Apunta que vos necesitas tener herramientas para poder hacer política económica y monetaria y eso se hace a través del Banco Central. Y eso se explica porque, dice este economista, el Banco Central no solo tiene un rol respecto al régimen cambiario, sino que también tiene un rol de regulación del sistema financiero para evitar crisis sistémicas o eventuales y atenuar los shocks externos que pueden dañar la economía de un país. Sí, son páginas de análisis, confrontación con economistas denominados serios. BBC no creo que entreviste así a cualquiera, ¿no? Entre estos analistas ven la propuesta de Milei como un mensaje político exclusivamente para conseguir votos, más que viabilizar una propuesta realista que se pueda llevar a la práctica en caso llegue a la presidencia de la República, que por lo que hemos visto es una probabilidad bastante elevada. Otro comenta que su mensaje es populista y que su capacidad de implementación hoy por hoy no existe. El New York Times, en una nota que firman Jack Nicas, Natalia Alcoba y Lucía Cholakian, empiezan diciendo, explicando a sus lectores que Argentina es un país sudamericano de 46 millones de habitantes y algunas de las mayores reservas mundiales de petróleo, gas y litio se encuentran en ese país. Luego sigue explicando lo que podría venir, ¿no? Las elecciones generales de Argentina, señala esta nota, que se llevarán a cabo en octubre y podrían ir a una segunda vuelta en noviembre, pondrán a prueba la fuerza de la extrema derecha en el mundo. En varios países poderosos como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Suecia y Finlandia, la derecha dura ha ganado influencia en años recientes, aunque también ha sufrido derrotas como las de España y Brasil.
Pero volviendo a las elecciones de Argentina, dice el New York Times que las elecciones generales se van a llevar a cabo el 22 de octubre, pero parece probable que la contienda se decida recién el 19 de noviembre, en una segunda vuelta. Las tres coaliciones de Argentina, a juzgar por los resultados del domingo, es muy poco probable que cualquiera de los candidatos logre más del 50% necesario para ganar en la primera vuelta. Ahora, aparte, ¿no? Esto no lo dice el New York Times, pero hemos visto que las encuestas en Argentina se equivocaron de cabo a rabo. Pero volviendo al texto del New York Times. Recuerda el New York Times una frase, o la principal frase que soltó Milei a sus seguidores en el discurso de la noche del domingo, luego de conocerse los resultados. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra, o sea, ladrona e inútil que hunde este país. Y acto seguido, también recuerda el New York Times, agradeció a su directora de campaña, que es su hermana, y a sus 5 perros mastines, bautizados todos con nombres de economistas conservadores. Argentina, que ha soportado crisis económicas durante décadas, se encuentra en una de las peores situaciones. El peso argentino se ha desplomado, la inflación anual ha superado el 115%, casi el 40% de la población vive en pobreza y el país tiene, no de ahora, sino desde hace muchos años, dificultades para pagar la deuda de 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Yo que suelo revisar los titulares de la prensa internacional con cierta frecuencia, siempre, un día sí, un día no, aparece algún titular que tiene que ver con el FMI, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional y las deudas eternas de Argentina. Ya casi terminando esta nota del New York Times, dice, los resultados del domingo sugieren que si Milei fuera electo, contaría con un apoyo muy limitado en el Congreso. Su partido, La Libertad Avanza, controlaría, ojo con este dato, controlaría solo 8 de los 72 escaños en el Senado. No es nada. Y 35 de los 257 de la Cámara de Diputados. Nada, pues. Y esto según los resultados obtenidos proporcionales que tienen los otros candidatos, que sí tendrían más fuerza tanto en la Cámara de Diputados como de senadores. Pablo Touzón, un analista político argentino, ha hecho la siguiente reflexión que recoge el New York Times. Bolsonaro se apoyaba en el ejército. Trump tenía el Partido Republicano. Milei no tiene nada. Su plan de dolarización fue cambiado 50 veces y tampoco tiene un equipo para gobernar la Argentina. Más opiniones. Santiago Manoukian, no sé si se pronuncia así, jefe de investigación de Ecolatina, una consultora económica argentina, ha dicho que los distintos escenarios que los analistas económicos previeron para estas primarias del último domingo en Argentina, la victoria de Milei no estaba en el radar, no estaba en el mapa, no había sido considerada, ¿no? Fue un resultado inesperado. Y por último, quería compartir siempre con la idea de dar contexto, ¿no? Dado que mi opinión ayer cayó mal para muchos. El diario El Mundo, el diario español El Mundo, un diario de derechas,
entrevista al argentino Juan Luis González. ¿Quién es Juan Luis González? Autor de una biografía sobre Javier Milei titulada El Loco. Ojo que no he leído el libro, pero por lo que he leído en la entrevista, no es una biografía crítica o visceral contra Milei. Al contrario, muestra su parte humana y su parte rayovac también, ¿no? Y tiene una historia muy triste, porque, por ejemplo, entre las cosas que se leen en la entrevista, Milei durante su infancia y adolescencia fue maltratado y golpeado con saña y ferozmente por su padre. Pero vamos a la entrevista, ¿ya? Antes de hacer cualquier tipo de resumen, vámonos a la entrevista para seguir poniendo las cosas en contexto. Dice Juan Luis González en esta entrevista con El Mundo que tanto los que lo votan como los que no lo votan siempre lo definen de la misma forma: el loco. Algo que no hay que explicar mucho, ¿no? También dice: Milei es lo que dice ser. En eso, aparentemente, es muy transparente, ¿no? Refleja lo que es, proyecta lo que es. Y le agradece, señala el biógrafo, le agradece sus éxitos a su perro que murió hace 6 años, a Conan. Y está convencido además de lo que piensa. A nivel político lo describe González como un populista de derecha, como Trump o Bolsonaro. Y Meloni, la gobernante italiana, la filofascista. Y también relata González en esta entrevista, que de verdad que creo que no tiene desperdicio porque nos muestra un perfil psicológico y a la vez humano del candidato que se proyecta como el próximo presidente de Argentina. Milei tuvo una vida muy difícil y eso fue configurando un perfil muy singular. Una persona que tuvo un solo amigo a lo largo de su vida y se peleó con él en el año 2020, Diego Giacomino, un economista con ideas también un poquito estrafalarias como las de él. Estamos hablando de una persona que tuvo su primera pareja a los 47, 48 años, la cantante de cumbia Daniela, con la que estuvo apenas 6 meses. Estamos hablando de una persona que se terminó convenciendo de que su perro Conan, que era un mastín inglés, tiene una afición por los mastines ingleses, no era su perro, sino su hijo. Y lo dice y lo resalta González. Literalmente, Conan para Milei era su hijo. Como se negó a aceptar la muerte de Conan, su mastín inglés, en el 2017 lo clonó. Y comenta también González que entra en contacto con él, con Conan, con su perro hijo, a través de una medium que lo convence de que puede seguir hablando con el perro desde el más allá. Y también está convencido de que los perros no mueren, se reencarnan. Y ahí, dice González, arranca un camino místico de Milei que incluye hablar con los muertos. Como por ejemplo, Murray Rothbard, quien fue el fundador del anarcocapitalismo. También sostiene Milei que él habla con Dios directamente y que fue Dios mismo quien le pidió que se meta en política porque él en el 2023 iba a ser el presidente de Argentina.
Ahí, dice González, hay una cierta inestabilidad, ¿no? Rasgos de un líder mesiánico, y concluye: este es un país inestable y Milei es un líder inestable. ¿Quieren más contexto? Porque esta biografía y esta entrevista con González creo que es bastante reveladora, ¿no? Sobre esa combinación de país inestable y líder inestable le pregunta El Mundo a González, dice, esa es una combinación pues, un poquito complicada, ¿no? Y González responde: totalmente. Si el país no fuera inestable, no tendría éxito un líder inestable como Milei. Él es apenas el mejor personaje de una Argentina que está como él, cansada, enojada, preocupada. En síntesis, según González, se puede inferir: Milei es un síntoma de Argentina de hoy. Y destaca algunas habilidades de Milei, como que conecta mucho, y eso claramente le ha funcionado. Pues hemos visto sus últimos mítines donde aparece como un rockstar, ¿no? Un Mick Jagger entrando ahí a un escenario. Le pregunta El Mundo: si Milei gana, ¿sería el primer economista en llegar a la presidencia de Argentina en 40 años de democracia? Y le pregunta a González: ¿es un buen economista? Tengo algunas dudas, responde el biógrafo. Se recibió en la Universidad de Belgrano, que en los años en los que estudió no era la mejor universidad de economía. Y no tiene una gran trayectoria como académico. Y en la revista Noticias hemos seguido plagio a plagio los trabajos que copió Milei. Decenas de páginas y 6 autores robados. Y luego comenta algo también sintomático, ¿no? Del perfil o de la personalidad de Milei, el loco. Si hipnotizas a Milei, te va a decir lo mismo que te dice en público, porque está convencido de lo que dice. Y luego hablan de la hermana de Milei, ¿no? Que ya les dije que fue la directora de su campaña. Karina se llama. Le pregunta El Mundo: ¿Karina, la hermana de Milei, podría ser la jefa del gabinete? Responde González: Milei había bromeado con que se convertiría en la primera dama, pero la broma no le salió bien. Karina no necesita cargo para influir, porque influye hoy día mismo en su cabeza más que el propio Milei. De hecho, recuerda González, entre el año 2000 y el 2020, Milei tuvo 3 relaciones. Karina, su hermana. Conan, su perro hijo, ¿no? El mastín inglés. Y Diego Giacomini, ¿no? El único amigo que ha tenido en toda su vida y con el que además después se pelea. Cuando Karina quiere algo y no lo consigue, le retira la palabra a Milei 1, 2, 3 días hasta que Milei termina cediendo y dándole la razón a la hermana. Eso es manipulación. Ella no necesita cargo para influir en Milei. Repregunta El Mundo: ¿es Karina su conexión con el mundo real? De hecho, responde González, Karina es la medium. Es la medium de los perros de Milei. Karina toma decisiones en base a sus charlas con animales vivos y muertos. O sea, este par de hermanos, Milei, Karina y Javier, hablan con perros muertos y con personas que ya murieron hace rato. No tiene desperdicio esta entrevista en El Mundo con el biógrafo de Milei.
3 palabras para definir a un hipotético Milei presidente. Un hombre solo. Eso genera preocupaciones. Y bueno, y si quieren saber más de los pasajes tristes y traumáticos de la historia de Milei, pueden encontrar la entrevista en el diario El Mundo de España del día de hoy. ¿Quieren más contexto? Bueno, les he dado un montón hoy día, ¿no? Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!